привет! С вами Эладио. Ella es Dana. И мы ведущие Импульс ТВ. Сегодня мы познакомимся с самыми лучшими ресторанами города Аликанте. En este episodio os vamos a presentar a los mejores chefs de la provincia de Alicante. También hablaremos con sus dueños. También os daremos recetas para que las hagáis en casa y que disfrutéis con la comida mediterránea de la provincia de Alicante. Вау! Не пропустите! Находимся в ресторане Попули. Здесь вас поразит роскошная сосновая роща и приятная обстановка на природе. Y a Populi. Muy bien, pues nosotros encantados de recibiros. Uno de nuestros fuertes es los productos de proximidad, sobre todo en pescados. Aquí tenemos la suerte en Alicante de que tenemos esta cara al mar, tenemos 2 o 3 lonjas que son de las mejores de España. Vamos a estar tanto a Santa Pola como a Denia con la gamba roja, y la verdad que nos surtimos constantemente de los productos de proximidad. Somos unos privilegiados en Alicante porque no solamente es los productos del mar, sino los productos también de agrícolas, de la tierra, las alcachofas, que es temporada ahora, en fin, tenemos una gran variedad de productos. Pues somos especialistas en arroces, o sea, digamos que los arroces y los productos del mar son nuestras especialidades, ¿no? Lo fueren. Pues estamos en cocina de Populi. Sí, eso es. ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues vamos a hacer un arrocito seco con gallina, cabracho o gallineta, ¿vale? Que es de la zona de aquí de Santa Pola, de Alicante. Y simplemente vamos a utilizar unas alcachofas de temporada, que ahora es un producto que está en auge, de la Vega Baja, y un arrocito que en este caso vamos a utilizar una variedad que se llama bombita. Es una lonja que es una de las mejores lonjas que hay en España, la frescura que tiene, ¿vale? Y son pescados muy exclusivos, porque al final no están en todos los lados de España, sino que lo encuentras en esta parte del Mediterráneo, y que tienen un toque, pues en este caso este pescado es muy sutil, la carne muy tersa y tiene un dulzor al final espectacular. Perfecto, pues empezamos. Muy bien. Cuando vaya a meterlo al horno pongo la gallina bien colocada y la meto. Mira, смотри, как вкусно. Está espectacular, ¿eh? Otra vez he cocinado yo. Otra vez, ¿no? Конечно. No, sí, да. Vamos, me estoy enamorando. Что вы знаете об идеальных дуэтах? Рестораны Эль Свенс и Вилла Антония в городе Сан-Хуан станут отличным примером. Это идеальное место для проведения свадеб и крупных мероприятий. Более красивую и изысканную площадку найти действительно сложно.
espero que haya sacado un poquito de tiempo para atendernos. Sí, por supuesto. Si se puede y se ha podido, lo hacemos. Aunque sea sábado, ¿eh? Sí, muy agradecido. Gracias. Verdad. Villa Antonia es una finca, ¿de acuerdo? Es una finca del siglo XIX, como todos sabemos, es algo monumento de este pueblo de San Joan y tal. Tenemos en estos momentos 3 líneas de negocio dentro, ¿no? Tenemos nuestro restaurante gastronómico, que es Els Vents, que es donde nos encontramos ahora mismo sentados. Aquí, ¿verdad? Correcto, que como sabes, empecé con este proyecto del Els Vents en el 2009 y he ido, pues, como muchos compañeros, de sitio en sitio, hasta que al final encuentras el tuyo, ¿no? Nuestro asador gastronómico también, Villa Antonia Gastronómica, ¿no? El asador, que es las brasas, el templo al fuego, a las brasas, al producto, ¿no? El cariño con el que hacemos las cosas es lo que se demuestra, ¿no? en los platos. Y luego algo muy importante también es nuestra línea de eventos, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, eventos corporativos espectaculares. Correcto. Vamos a hacer un cordero al horno, ¿de acuerdo? Para poder comer en familia o con amigos. Entonces, bueno, hemos elegido un cordero, que vamos a hacer un cordero al horno, muy tradicional, acompañado por una guarnición de unos pimientos asados y un puré de patata, que va a ser como una salsita, más que un puré grueso, otra salsita más. Y es muy importante, esta es la parte de arriba del cordero, de la piel, vamos a ponerla así, en contra de la bandeja, ¿de acuerdo? Vamos a poner un dedito de agua y la vamos a poner a 150 grados. Y así lo dejaremos 1 hora y media. Sí, con amor, siempre con cariño, cocinamos con cariño. ¿Sí? Sí, y ahora vamos a asarlos también al mismo tiempo. Esto terminará antes de hacerse, esto en unos 50 minutos a esta misma temperatura ya también están asados. Hasta la hemos cortado y la hemos chascado, ¿de acuerdo? Chascar la patata, la pelamos y Вы в Аликанте и хотите погрузиться в атмосферу роскоши и мирового шика, тогда Эль Порталь – это то, что вам нужно. Это место называют самым крутым и самым авангардным заведением из всех европейских и испанских баров. Его декоративная концепция основана на художественном и творческом подходе. Каждые полгода они меняют декорации и разнообразят свое меню. Bienvenido al portal. Ostras, qué decoración, ¿no? Sí, la transformación del portal, Eladio. Esa es la que realmente pasa cada 6 meses y la que llevamos a cabo durante prácticamente casi 12 años que el portal existe, pues hemos ido cambiando de decoración. 12 añitos ya, ¿no? La zona del DJ, y aquí en esta parte alta te das cuenta que es como una especie de podium, ¿vale?
donde tienes visión de toda la sala, y aquí trabajan los cocteleros al mismo tiempo que el DJ pone música y ambienta el espacio. O sea, estoy viendo ahí que tienes una pedazo de... Sí, es increíble, otra de las cosas importantes de esta casa es el desarrollo de la cantidad de vinos que tenemos de diferentes lugares del mundo. ¿Cuántas referencias puedes tener? Pues en carta deben haber alrededor de unas 700 referencias. Entonces, el portal tiene ese dinamismo de combinación de mesas altas, barras, mesas bajas, coctelería en el centro, la música, o sea, el concepto de diversión. En Alicante tenía que ser un sitio alicantino, tenía que ser un sitio muy cosmopolita. O sea, cualquier persona que pasara por Alicante podía quedarse sorprendido de ver un sitio tan especial. ¿Puedo ser tu asistente hoy? Por supuesto. ¿Te atreves tú con el trozo o le doy yo? Qué suerte, no tú. ¿Yo? Vale. Mira, primero vamos a hacer, ves aquí que tiene esta unión, vamos a meter por aquí el cuchillo. По-моему, чтобы это делать, надо быть настоящим профессионалом. Y vamos a hacer un plato de aquí que es el atún dos colores, ¿vale? Dos colores. Que es una creación que no es ni un tartar, ni un tataki, ni un sashimi, que es como ya más mundialmente conocido, ¿no? Es algo diferente. Si lo pasáramos a un plato acompañaríamos de soja, wasabi, jengibre, para ir mojando al gusto de cada cliente, podríamos comer perfectamente. Porque lo que vamos a hacer es hacerle el segundo color, como llamamos, dos colores, el rojo y el que nos va a dejar ahora cuando lo sopletemos a llama viva. Mira, yo empiezo y ahora vas a seguir tú, ¿vale? Simplemente la mitad, como he hecho yo. Это самый интересный день. Sin miedo, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Это самый мой интересный день на кухне, если честно. Ahí es perfecto. Давайте поблагодарим шеф-повара ресторана «Эль Порталь» Серхио за это чудесное блюдо. Которое мы легко сможем повторить с вами дома. Какой же у нас сегодня, ребят, изысканный обед. ¿Qué plato más exclusivo que me traes hoy, Dana? ¿Lo probamos? Yo creo que está diciendo cómeme. Qué buena pinta. Ищите особенный бар в Аликанте, но который бы в точности транслировал испанские традиции, тогда бар Манера подарит вам этот уникальный опыт. Их девиз «Моя Испания всегда в моем сердце». Это не только бар, но и магазин продуктов для гурманов. Фрукты, овощи, вино, свежий хлеб, сыры и колбасы. Все это вы найдете здесь. Lo que hace es recuperar esa historia de los bares españoles que han ido desapareciendo en otros conceptos, y lo que viene es a recordar lo que hacíamos antes y a poner en valor una gastronomía más informal, que es la gastronomía de la tapa tradicional española, que además hay un conjunto de, yo diría que unas 50 o 60 tapas españolas que por localización geográfica son conocidas. Manero es un poco pues recuperar todo eso y ponerlo en valor. Y ponerlo en valor a través de espacios que realmente representan un gusto exquisito sobre lo que realmente es la decoración. Es un sitio acogedor, pero al mismo tiempo es informal. Es poner en valor la cocina de nuestras madres actualizada,
poner en valor pues todo lo que es un conjunto de sociedad y de ocio que se ha ido perdiendo durante el tiempo. И вот он, элегантный, утонченный El Singular Manero Bar Boutique. Обратите внимание, что он находится в здании Центрального театра Аликанте. El Singular в переводе значит «единственный в своем роде». Очень подходящее название для места, в котором мы сейчас находимся. Несмотря на эту уникальную компактность, неповторимая атмосфера и гастрономическое разнообразие надолго подарят ощущение восторга. El Singular es un modelo de negocio que es donde apenas puede existir un bar, o sea, sitios que son muy pequeños, que realmente requieren, pero tienen mucha singularidad. Por ejemplo, para la redundancia, singularidad es singular. Entonces, en este caso, en el ambigón de un teatro, un rincón, pues hemos transformado todo este espacio de ese espacio de una barrita que había pequeña en un pequeño bar que debe ser un rincón súper acogedor. O sea, lo tenemos estudiado para recuperar sitios que sean singulares y convertirlos en bar. Muchísimas gracias, lo dicho. A vosotros, gracias. Мы находимся в историческом центре города Аликанте. В этом уютном месте расположилась пиццерия группы Salt & Pepper. Пройдемте. Buenos días. Buenos días. Gracias de habernos invitado al restaurante. Eres la jefa de sala, ¿no? Exactamente, sí, soy la encargada. Pues nada, preguntarte un poco lo que es el grupo Salt & Pepper, ¿vale? Concretamente estamos aquí en la Concatedral, en Alicante, en uno de los que tenéis. Preguntarte cuál es la esencia de la pizzería. Somos un restaurante italiano y queremos dar la idea de que estáis en un hogar italiano. Entonces, primero ante todo, nuestra esencia está en la calidad del producto. La mayoría de nuestros productos vienen directamente de Italia. Y segundo, es un trato muy cercano. Queremos que os sintáis como en casa. Nuestros clientes son nuestros amigos. Podríamos decir un rinconcito del corazón italiano que todos podemos tener aquí. De hecho, en los últimos años hemos crecido mucho. De hecho, tenemos ahora mismo en Alicante 3 restaurantes y un lounge bar, y la idea es la de crecer. Hola, bienvenida. Gracias. Hoy vamos a hacer una pizza margarita con burrata y albahaca. Perfecto. ¿Vale? Mozzarella fior di latte y burrata de puya. ¿Vale? Perfecto. Y albahaca. Muy bien, perfecto. Нам Vale. понадобится всего 4 этих ингредиента. 2 сыра, базилик и томаты. Vamos a usar una masa que tiene 24 horas de levadura de maduración o más. Muy bien.
tener el palo. Я обожаю сыр, поэтому я бы положила еще побольше. Bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. А сейчас нам покажут, как готовится настоящая итальянская паста, которая будет называться бонголи. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué cocinamos Aquí hoy? tenemos una pasta alle vongole, pasta con almejas, pasta italiana, rumbo, elaborazione lenta, trabajo lento. Vale, pues empezamos. Claro. Как же вкусно. Mira, 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 mira. Ah, Mira, mira, mira. qué qué masa. chulo, ¿no? ¿Eh? ¿Y la masa? ¿Y queso? Ya, ya. ¡Qué vistas, Eladio! Sí, sí. Salud. Salud. Hola, soy Máximo, el dueño del grupo Sale Pepe. Bienvenido en vuestra casa. Итак, мы приехали в ресторан Sale Pepe Castaños Es el sitio de moda de diversión en Alicante. и Nightlife. Sí. Sí. Vamos. Это еще один итальянский ресторан в группе Sale Pepe, который подходит идеально для семейного отдыха. Фишка ресторана Sale Pepe – это метровая пицца, которая идеально подходит для семейных торжеств и дружеских встреч. Sale Pepe – это наше сердце. Aquí tenemos pizza de medio metro, pizza de metro. Metro y medio metro para compartir en grupo, grupos pequeños, grupos grandes. Y todo al centro de la mesa. Pues es perfecto para eventos y... Exacto, sí, eventos, cumpleaños, cenas de empresa, todo lo que tiene que ver con grupos. Muy bien. Entonces, Con ganas de empezar. ok, entonces, importante tener harina abajo para extender nuestro metro y tocarlo delicadamente. Con práctica todo viene. Sí. Pues nos podrías explicar el secreto de buena pizza de 1 metro. Vale, el secreto de nuestra pizza de metro es los ingredientes 100% italianos, harinas italianas tipo 00, una buena fermentación, una buena maduración, y eso hace que el resultado de nuestra pizza sea buena o excelente. Eladio,
Esta pizza просто огромная. Esto no lo podemos comer tú y yo solos, ¿eh? Tenemos que invitar amigos. Sí, yo solo no puedo, ¿eh? Vale, invitamos. Venga, vamos. Venga. Vamos, venga. Мы находимся возле знаменитого бара 26, в самом центре Аликанте, возле улицы Рамбла и Аликантовского порта. Давайте быстрее зайдем. Этот бар считается одним из самых лучших в провинции Аликанте. Hola. Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Muy bueno. Buenísimo. Сейчас мы зайдем в ресторан Бигали, который славится изысканной средиземноморской кухней. В этом чудесном итальянском ресторане мы приготовим ризотто по-милански. Пойдем. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vamos a preparar? Pues risotto milanesa. Vamos a preparar un risotto a la milanesa, que es un risotto con hebras de azafrán, con los pistilos de la flor, un poquito de charlotita, ajo y el toque final, que va a ser el tuétano del hueso. Ya está previamente hervido y luego lo pasaremos por la plancha un poquito para darle un toque crujiente. Perfecto. Primero que hacemos es coger una charlotita, ¿vale? La picamos bien finita para que luego no quede mucho en la boca. Una gotita muy pequeñita de aceite de oliva virgen extra, muy poquito, y una nota de ajo. Muy poquito también, simplemente para darle ese toque de sabor. Y sofreímos junto con la chalota y el ajo hasta que el arroz empiece a ponerse traslúcido. Ese color transparente, es momento de regarlo con un poquito de caldo de ternera.
El tiempo de cocción del arroz son unos 10, dependiendo qué tipo de arroz utilicemos, variaría entre los 15 y los 20 minutos de cocción. Y para todo el risotto, o sea, es más o menos 20 minutos. Unos 20-25 minutos, como mucho, sí. Вот прекрасное блюдо, которое мы можем дома приготовить за 20-25 минут. И вот по чуть-чуть, по половнику мы периодически добавляем бульон. Не все сразу. Y postoянно помешиваем. Es muy importante mover constantemente el arroz para aprovechar todo ese almidón que tiene, que lo saque y que quede muchísimo más cremoso, y simplemente al final darle un toque de untuosidad y cremosidad extra con el parmesano para potenciar también mucho más el sabor, y con la mantequilla, que es lo que le va a dar ese punto especial que solo tiene el risotto. Тут мы оставляли рис, сейчас мы будем добавлять оставшиеся ингредиенты. Pues ¿qué añadimos? Ahora vamos a añadir el parmesano, que lo tenemos ahí en polvito. Si quieres, te dejo que lo añadas tú. Sí. Coge una cucharita y le vamos a poner 3 cucharaditas de esa más o menos. Так, 3 ложечки. Bien, así estaría perfecto. Y lo vamos incorporando. Ahora, si quieres coger también la mantequilla. Я становлюсь настоящим ассистентом. Vale, le añadimos un par de cubitos de esa mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer es moverlo enérgicamente. Un trocito de tuétano. Y un toque. Попробуем. Vamos a probar. Попробуем. Sí, va, prueben. Vale. Mejor comer. Mejor comer, ¿no? Lo has hecho tú, ¿verdad? Sí, ya. como A siempre. Ver. Buena mano, ¿eh? Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por venir a nuestro grupo Sale Pepe, que es vuestra casa. Quería preguntarte, eres el director de marketing, ¿no? Del grupo. Sí, bueno, llevamos la comunicación y marketing de este grupo, que comentaros que bienvenidos, siempre seréis bienvenidos. Tenéis 4 locales en el centro de Alicante. Son pizzerías y restaurantes italianos de alta cocina italiana, así como mediterránea. Bienvenidos. Oye, pues nada, lo he pasado genial, todo el día prácticamente contigo, en todos los locales. Ha estado chulísimo, hemos aprendido un montón. De hecho, mi compañera Dana se lo ha pasado pipa. Sí, la hemos visto disfrutar muchísimo con nosotros. Espero que os guste este reportaje. Os esperamos con los brazos abiertos. Sois lo primero para nosotros, sois lo principal, el personaje principal de todo nuestro grupo. Siempre bienvenidos, es pasiva. Muy amable. Gracias.